con especialidad de farmacología por el CINVESTAB, doctor en ciencias con especialidad de toxicología también por el CINVESTAB. Tiene una estancia en investigación en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Harvard, en el Laboratorio de Toxicología de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina, del 96 al 2000, y fundador y director actual de la Fundación LUSAR. Con ustedes, la doctora María. Gracias, buenas tardes. Me imagino que están al borde de la muerte por PowerPoint. Voy a tratar de ser lo menos aburrido posible, si es que se me da. Les voy a platicar un poco sobre un tema que yo he venido explorando durante los últimos años. Cuando digo durante los últimos años, les puedo decir que mi primer trabajo en un Congreso Nacional de Microbiología lo presenté el mismo día que explotó Chernobyl, o sea, hace poquito más de 30 años. Entonces el tema es un tema complejo, es un tema que tiene muchas facetas, y lo que les quiero platicar el día de hoy son algunas de esas facetas, algunas de las consecuencias, y sobre todo en dónde es que a ustedes como biólogos, podría decir a nosotros, pero yo abandoné la carrera, dejé la mitad, pero a ustedes como biólogos les puede corresponder abordar este tema si es que les llega a interesar. Y esto se refiere al tema de la resistencia bacteriana. ¿Y qué es esto de la resistencia bacteriana? Pues si les digo que llevo desde hace 30 años explorando el asunto, no es para balconear mi edad, sino porque desde hace un buen rato, pues tal vez no los 30 años, pero sí los últimos 20 por lo menos, empezó a hacerse muy común un problema que pues probablemente les haya tocado de cerca a algunos de ustedes. Digamos que una persona se enferma de lo que sea. Pensemos que le dio apendicitis, que es algo que puede dar por cualquier causa, todavía no se sabe bien por qué a alguien le da apendicitis. Y entonces termina en el hospital y la única solución posible es que pues, le abran la panza y le saquen el apéndice. Y entonces le abren y le dejan una cicatriz ahí. Y pues en el día o dos de recuperación que está el paciente en el posoperatorio, pues pueden pasar muchas cosas. Desafortunadamente el personal de los hospitales tiene la espantosamente mala costumbre de no lavarse las manos. Y entonces, como no se lava las manos entre un paciente y el otro, si va y manosea a un paciente que esté infectado de algo y no se lava las manos, pues va y le lleva los bichos al paciente de la cama de enfrente. Y es un problema que ocurre en todo el mundo y es un dolor de cabeza porque con algo tan sencillo como lavarse las manos, muchas de las cosas que les voy a presentar en un momento no pasarían. El caso es que la gente no se lava las manos, las enfermeras, los médicos no se lavan las manos, entonces van, le ponen sus manotas ahí al paciente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que le llevan bichos, ¿no? Digamos que le llevan estas pseudomonas aeroginosas. Y entonces en el hospital, algunos bichos, pseudomonas, acinetobacter, algunas enterobacterias como Klebsiella, Enterobacter, Serracia, pues a veces se resisten a los antibióticos. Y el problema, insisto, esto es algo que empezó a pasar ya en forma de alguna manera crítica hace más de 20 años. El problema es que cuando esta bacteria es resistente a antibióticos, pues le pueden poner al paciente un antibiótico, o 2 o 3, y el punto es que de todas maneras la infección prospere, y al rato, pues ustedes, afortunadamente, porque si no, ya comieron, no es una buena vista, pero si, pues lo que pasa es que la herida se infecta. Y se infecta y el bicho empieza a invadir los tejidos por debajo de la herida, llega a la sangre y pues ya se pusieron todos los antibióticos a los que había acceso en el hospital. Si están en el Seguro Social, pues no son muchos. Pues ¿cuáles son las perspectivas o las alternativas que tiene este paciente? Pues puede elegir dentro de los no exagero, les voy a presentar cifras en un momento, o sea, esto no crean que es una exageración o que estoy haciendo amarillista. Esto pasa, y pasa con demasiada frecuencia. Sin embargo, insisto, esto es algo que hace 20 años era común en el hospital, era lo que llamábamos una infección nosocomial. Alguien iba al hospital por alguna causa, por una apendicitis tan sencilla como esa, tenía que quedarse ahí, se pescaba la infección adentro del hospital, o sea, no es que llegara infectado, sino que se pescaba la infección adentro del hospital, y como los bichos en los hospitales están dando antibióticos, pues son usualmente resistentes a un montón de antibióticos. Y cuando ocurre una de estas infecciones, pues las infecciones pueden y son a menudo
fatales. Insisto, es una historia que lleva muchos años con nosotros y pues uno se siente a salvo, pues mientras yo no toque el hospital no me va a pasar nada, ¿no? Eso más o menos se cuida uno de no caer en el hospital. Pero de pronto empezó a pasar que ahí tenemos a este niño que juega en la escuela con su pelota y está jugando, se cae y se raspa la rodilla. Y entonces pues se raspa la rodilla. ¿Y qué es lo que hace cualquier persona cuando se raspa la rodilla? Pues se soba, ¿no? Le agarra con esta manita y se soba. Pero como con esa manita hace un rato se estuvo picando la nariz y todo el mundo lo hace varias veces cada hora. Pues los bichos que tiene este niño en la nariz estaban en la mano y pues de la mano se los fue y se los embarró en la herida. ¿Y qué bichos son estos? Pues estos son Staphylococcus aureus. Que pues Staphylococcus aureus, vale la pena decirlo, fue el bicho que tenía cultivado Alexander Fleming cuando descubrió la penicilina. Entonces, en 1920 y algo, cuando Fleming descubrió la penicilina, los estafilococos se morían con penicilina así de verla de lejos, porque se morían con 0.02 microgramos por mililitro, o sea, unas cantidades infinitesimales de penicilina. Pero rápidamente se hicieron resistentes a la penicilina, lo cual nos hizo ir escalando un poquito en otros antibióticos cada vez que nos infectamos por uno de estos. El caso es que de pronto este niño pues se embarra los estafilococos que tenía en la nariz, se los embarra en la herida y la herida pues se le infecta. Hasta hace relativamente poco tiempo, digamos 20 años, 15 años, pues si a este niño le daban una capsulita de un antibiótico común y corriente, digamos dicloxacilina, pues la infección se le quitaba. Pero con el paso del tiempo y a partir del año 2005 para acá, resulta ser que ahora, pues ahora no se le quita la infección y ahora la infección prospera y se hace cada vez más y más grande y el bicho se hace particularmente más virulento, el que está en la comunidad. Y entonces, aunque le pongan a este niño ya un antibiótico supuestamente así más potente, más de última generación, la solución para este caso, no pocas veces, es que el niño pierda su pierna. Si es que no se muere. No quedó muy bonito, pero soy bueno para el Photoshop, pero o sea, eso es lo que acaba pasando. Y acaba pasando con cada vez más frecuencia. Y entonces, digamos que si uno está en el hospital, ya está malito, termina en el hospital y por alguna mala suerte se muere uno, pues como que ya dicen, pues sí, ya estaba en el hospital. Pero un niño jugando a la pelota en la escuela, de ahí a que termine perdiendo una pierna, pues ya empezó a hacer una cosa bastante peculiar, empezó a preocupar a la gente. Y se empezó a preocupar más que nada a partir de este informe que salió publicado en el Journal of the American Medical Association en 2007. Es un artículo aburridísimo, tedioso, y miren nada más esta espantosa tabla. No sé qué tantas tablas de estas se han pasado en este congreso, pero estas tablas son horribles, son lo peor que se puede presentar en un PowerPoint. Pero traigo porque así salió en el artículo, y lo único que quiero destacar de estos son dos datos. Aquí dice el número de muertes por este bicho que se llama estafilococo meticilino resistente, MRSA, Methicillin Resistant Staph aureus. Y entonces cuando ustedes ven el número estimado de muertes en total en los Estados Unidos, como dice este artículo, en el 2007, este numerito de aquí, déjenme hacerlo más grande para ustedes, ese numerito de ahí es 18.650. O sea, ese bicho está matando al año a 18.650 gringos. Y eso, pues puede parecerle a alguien interesante o no, bueno o malo. Son ciertamente 6 veces más de los que mató Osama Bin Laden, por cierto. Pero, pues es un número. Lo curioso del número es que se mueren menos gentes de SIDA en los Estados Unidos que por este bicho. Y entonces cuando este artículo sale a finales del 2007 y dice, se están muriendo más personas por el estafilococo meticilino resistente, que nadie sabía qué caramba era eso, que por el SIDA, que pues todo el mundo bien o mal sabe qué es el SIDA, pues todo el mundo se colgó de las lámparas y empezó, él salió en los periódicos durante los primeros años de 2008, cada 2 o 3 días había una nota de primera plana en los periódicos gringos del grave problema de la resistencia bacteriana. Y luego, pues si veían ustedes Dr. House, tuvo 2 pacientes que se le infectaron por MRSA, y si veían Law and Order, un testigo se tropieza, se cae, se infecta y se muere antes de poder llegar a juicio. Y si ven Grey's Anatomy,
hay un brote en el hospital por MRSA que le mata a 3 pacientes. Entonces, esto ya deja de ser una curiosidad de laboratorio, de estas cosas que nada más nos ocupan a los que estamos metidos en el ajo, para saltar nada menos que a las grandes series de televisión. O sea, empieza a capturar la imaginación popular. Esta tabla tiene otro dato, que este fue el que llamó la atención. Y otro dato que pasó desapercibido, no es que se no lo hice grande, pero tengan paciencia, aquí mismo donde dice muertes por MRSA, dice cuáles son las asociadas a la comunidad y al hospital. O sea, las hospitalarias son como la primera lámina que les pesqué, el paciente que llega al hospital y adentro del hospital se infecta. Pero las comunitarias, pues es este niño que jugando a la pelota en la escuela se infecta allí con sus propios bichos. Y si se dan cuenta, la mortalidad estimada resulta más alta, 3.2 por cada 100.000, en la comunidad que en el hospital, 2.5 por cada 10.000. Y entonces, ahora resulta que este grave problema de la resistencia bacteriana ya no es un problema del hospital, y que hay que cuidarse, pues no caer en el hospital. Ahora nos puede pasar por algo tan inofensivo como tropezarnos, rasparnos la rodilla y sobárnosla si no nos hemos lavado las manos antes. Y entonces esto pues tiene una carga importante. Todos estamos en riesgo de tener una infección de este tipo. Pues en México no medimos nada, entonces porque no hay con qué. Pero en Estados Unidos lo miden todo y son exactamente lo opuesto, miden absolutamente todo. Ahorita están votando, imagínense, están decidiendo el futuro del mundo. Mientras se lo estoy platicando, igual no tiene ningún sentido ya que les platique de esto, porque ya mañana ya. Pero bueno, lo que tenemos de datos por año en los Estados Unidos, y bueno, podemos trasladarlos de una u otra manera a México, es que en Estados Unidos la resistencia causa al año un incremento de 2.3 millones de días hospital. O sea, la gente tiene que estar 2.3 millones de días más en el hospital por problemas de resistencia. Y entonces una persona que está en el hospital pues cuesta mucho dinero, pierde días de trabajo, ocupa la cama del hospital y eso pues es una carga social importante. Cuando digo que cuesta mucho dinero, pues cuesta mucho dinero. En Estados Unidos cuesta 8.000 millones de dólares al año. Y entonces a veces perdemos la noción, ¿no? ¿Qué son 8.000 millones de dólares? ¿Quién sabe? O sea, pierde uno el total conocimiento de qué son. Digamos además que en Estados Unidos los costos de salud son estúpidamente más grandes de lo que son en cualquier otra parte del mundo, pero digamos que sean 20 veces superiores a los que son en México. Ahorita la paridad del peso dólar está como 1 por 20, entonces digamos que en México en vez de ser 8.000 millones de dólares fueran 8.000 millones de pesos. Todavía no nos ayuda mucho, ¿no? Porque ¿qué son 8.000 millones de pesos? Yo no me cabe en la cabeza esa cifra, a lo mejor a Carlos Slim sí, pero a mí no. Pero nada más para que se hagan una idea, con 8.000 millones de pesos al año podríamos construir como unas 5 estelas de luz. Y entonces imagínense, en algo así como un sexenio podríamos tener una estela de luz en cada estado de la República. Sería hermosísimo. Entonces, o sea, hay enormes cantidades de dinero que se pierden por este problema. Pero usualmente no nos preocupa a nosotros, simples mortales, no nos preocupa la lana, porque pues, a nosotros nos cuesta o no nos cuesta lo mismo, y no nos impacta mucho lo de los días hospital. ¿Qué nos impacta? Pues el riesgo de morirse, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos se mueren al año, se estima, 43.000 personas por el problema de la resistencia. 43.000 personas al año, no más en Estados Unidos. En México, insisto, no tenemos una idea muy clara, pero debe de andar muy cerquita, porque si bien aquí somos menos mexicanos que gringos, por otro lado nuestros hospitales están peor equipados, hay menos medicina y están más hacinados y hay más problemas de infecciones en México que en Estados Unidos. Entonces es muy probable que tengamos una cifra parecida. 43.000 muertes al año es un montón. Este año salió un reporte en Inglaterra que causó conmoción en todo el mundo, y ese reporte en Inglaterra dice: la resistencia bacteriana ahorita causa en el mundo, los datos que les acabo de presentar son solo en Estados Unidos, causa en el mundo 700.000 muertes al año. Y entonces, pues uno puede decir 700.000 muertes son muchas, pero todo es relativo. Si se dan cuenta, el cáncer cuesta 8.2 millones de muertes. Entonces, pues a fin de cuentas, mejor me dedico a trabajar sobre el cáncer y no sobre la resistencia bacteriana. O sea, se muere mucho más gente de cáncer que de resistencia. El grave problema es que este estudio proyecta que para el 2050, que es cuando ustedes van a tener más o menos como mi edad, esto va a tener 10 millones de muertos, van a ser causados por resistencia bacteriana.
Y digo como mi edad para que se empiecen a preocupar, porque a mi edad ya empieza uno a hospitalizarse, y empieza uno a estar enfermo, a tener un montón de procesos médicos, y es uno más susceptible a infecciones. Y entonces, pues a ustedes les va a tocar esto, no les va a tocar este riesgo chiquito, les va a tocar este riesgo grandote. Y desde luego, además, estos 10 millones de muertos, la gran mayoría, ¿quién creen que los va a poner? Pues los países pobres como nosotros, porque en los países ricos va a haber antibióticos y va a haber recursos para prevenir que estas infecciones pasen. Entonces, este es un problema, insisto, grave. Es un problema que tiene muchas aristas. Entonces, les voy a presentar, yo les voy a platicar un par de semestres sobre el problema de la resistencia, pero tengo unos cuantos minutos más para platicarles. Y entonces, lo que quisiera platicar es unas aristas que me parece que son importantes. Y sobre todo que son abordables por alguien que le puede interesar el problema y que tenga la preparación biológica para hacerlo. Entonces, déjenme ponerles el antecedente del lado biológico, qué es lo que causa la resistencia. Como ustedes saben, pues, y lo acaban de ver ahorita con un ejemplo de flagelos que no tienen mucho que ver con resistencia, aunque al final de cuentas sí, porque esto se establece en biofilm, bla, bla, bla. Pero bueno, pensemos en una bacteria dentro de 1000 millones que se hace resistente por algas o por mangas. Ahorita vemos cuáles son las algas y mangas, pero una de entre cada 1000 millones es resistente. Me dio flojera pintar 1000 millones, entonces una de 7. Pero ese es lo que quiero decirles es que una entre muchas se hace resistente. Si ustedes imponen una presión selectiva, ¿qué es lo único que va a sobrevivir a esa presión selectiva? Pues la bacteria resistente. Y como las bacterias, que ya ustedes lo saben, se reproducen muy rápido y se reproducen en esta progresión geométrica en la que una da lugar a 2, 2 a 4, 4 a 8, etcétera, etcétera, pues en un rato esa una da lugar a las varios miles de millones que teníamos originalmente y ocupa el nicho que antes era ocupado por una población originalmente sensible. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo variación biológica y presión selectiva. ¿Y qué son los componentes de esto? Pues el más puro y genuino ejemplo de evolución darwiniana. O sea, esto es Darwin así, de libro y texto. Ese que los que están votando ahorita por Trump dicen que todo esto es una patraña y que en realidad nos creó Dios por diseño inteligente. No, esto ocurre y está ocurriendo ante nuestros ojos. Y este es un ejemplo clarísimo de evolución darwiniana. Sin embargo, pues desde luego Darwin, que esto lo dijo hace 150 años, pues no tenía mucha idea de las cuestiones moleculares que están detrás de la evolución bacteriana. Y tiene algunos detalles de la evolución bacteriana que no son estrictamente darwinianos. Y no me malinterpreten, no quiero decir que Darwin está mal, quiero decir que no podía haber algunos detalles que ahora son evidentes para nosotros. ¿Y cuáles son esos detalles? Bueno, uno es que la genética bacteriana es un poco más compleja de lo que Mendel describió, por ejemplo, para los chicharitos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las bacterias? Las bacterias tienen su cromosoma, es así para mí, es como si pensáramos en un gran manual, en un libro, en un recetario de cocina, que tenga todo lo necesario para hacer sopas y platos fuertes. En el caso de la bacteria, el cromosoma, pues es toda la información que codifica para la forma, si es bacilo o coco, para el tamaño, para el metabolismo, si es aerobio, anaerobio, etc. O sea, lo que define a cada bacteria dentro de su especie. Eso es lo que está, la información contenida en el cromosoma. Casi siempre es uno, unas bacterias excéntricas tienen 2 cromosomas, pero bueno, estamos hablando del conjunto de la información genética. Y la mayor parte de la herencia mendeliana y de la evolución darwiniana se basa en las alteraciones y modificaciones en el contenido genético cromosomal. Lo que no sabía, desde luego, Darwin, era que las bacterias pues traen estas cositas que ustedes conocen bien, son los plásmidos, estos elementos genéticos accesorios. Y entonces, si yo hago el símil y digo, esta es este libro, este manual, este recetario de cocina de sopas y platos fuertes, pues los plásmidos son como un suplemento que lo que contiene es recetas de postres y de tragos, ¿no?, para después de comer. Y entonces no son fundamentales, no son esenciales para vivir, pero hacen la vida más divertida. Entonces, pues eso es lo que contienen los plásmidos. Los plásmidos los describió por primera vez y los llamó plásmidos este hombre Joshua Lederberg, que se murió en 2008.
Y lo que es peor y verdaderamente vergonzoso es que los descubrió cuando tenía 19 años el maldito. Entonces, fue premio Nobel, y es uno de los grandes pioneros en la genética bacteriana. 19 años tenía cuando descubrió los plasmas. Desde luego estaba en un laboratorio rodeado de grandes sabios que ya habían trabajado con la genética, que habían establecido las bases de la genética molecular bacteriana. ¿Qué hay en los plásmidos? Pues estos genes accesorios. Muchos genes de virulencia, lo que acaban de ver, por ejemplo, esta capacidad para hacer flagelos, y muchos, no todos, pero muchos de los genes que median la resistencia bacteriana están en estos plasmidos. Y entonces resulta ser que esa es parte número uno, la herencia de la resistencia bacteriana es extracromosomal, está mediada por plásmidos. Y punto número dos, y esto también lo descubrió parcialmente, 2 de los 3 casos en instancia lo descubrió Joshua Lederer, las bacterias les gusta intercambiar. Y entonces ustedes no intercambian su gran libro de receta de cocina, porque si lo prestan y ya no se los devuelven, como es el buen hábito el tonto es quien presta un libro, pero más tonto quien lo devuelve. Si ustedes prestan su receta de cocina, pues se quedan sin comer, pero bien pueden intercambiar estas cosas que contienen recetas de postres y tragos, ¿no? Y entonces las bacterias son buenísimas para eso. Y entonces Joshua Lederer descubrió este fenómeno de la conjugación. Aquí tenemos esta bacteria con este plasmidito, aquí llega esta bacteria con este otro, y si este otro plásmido es un plásmido que codifica la función de conjugación, en su momento se le llamaba fertilidad, bueno, pues se puede transferir una copia del plásmido de aquí para acá y esta bacteria se va después de haber conjugado. Algo que malamente le llaman algunos autores sexo bacteriano, por algunas analogías que tiene, pero que no son exactas. Pero porque hay un proceso de intercambio de fluidos y un contacto físico real, pero insisto, no es exactamente sexo bacteriano. Esto, insisto, lo describe Joshua Lederer, y estoy hablando de principios de los 40. Un poco antes, un investigador inglés había descubierto este fenómeno en el cual las bacterias escupen DNA. En ese momento ni siquiera se sabía que era DNA lo que escupían. Escupen DNA, o si la rompen ustedes por calor, por ejemplo, pues liberan el DNA. Y luego hay otras bacterias que tienen la habilidad de, en vez de este DNA, hacerlo trocitos y comérselo como comida, pues lo incorporan y lo expresan. Entonces, pues es una habilidad fenomenal la de encontrar su información genética e incorporarla, y a eso le llamamos transformación. Esto, insisto, lo descubrió un sujeto de apellido Griffith en 1925. Todo el mundo dice, estás absolutamente loco, no puede ser que esto ocurra. Y luego otro grupo, el grupo de Avery, McLeod y McCarthy en la Universidad de Rockefeller, dijo, a ver, vamos a ¿por qué nos iba a engañar Griffith? Reprodujo los experimentos y descubrió, uno, que en efecto ocurre la transformación, y dos, que es el DNA, la molécula que media esta transformación. Fue la primera vez que se demostraba que el DNA era la molécula que transfería los caracteres hereditarios. Y en la tercera instancia, y esto, insisto, seguramente ustedes ya lo saben porque están viendo esto en sus cursos de genética bacteriana, pero la tercera instancia es pues, cuando llega un bacteriófago, el bacteriófago infecta a una bacteria y luego por accidente, en vez de llevarse una copia de su propio genoma, pues se lleva una copia del genoma, de un cacho de genoma bacteriano. Puede ser un cacho de cromosoma, puede ser un plásmido entero, un cacho de plásmido, hay montones de variedades ahí entre la transducción generalizada y la especializada, pero al final de cuentas el punto es que el fago llega, le inserta el DNA de origen bacteriano a una nueva bacteria y esta bacteria lo expresa, y a esto le llamamos transducción. Esto también lo descubrió este hombre, Joshua Lederer. Y a todos estos tres fenómenos, ¿a qué les llamamos? Pues transferencia genética horizontal, porque en vez de que una bacteria le dé origen, cuando da origen a dos bacterias verticalmente, las caracteres hereditarios se transfieren, pues aquí una bacteria le transfiere a la otra un carácter en forma lateral, horizontal. Yo siempre hago la mala analogía que cuando yo doy, y por eso le agradezco mucho a la maestra Pati García que me ha invitado, dan muchos pláticas a médicos y los médicos esto sencillamente no lo sienten en la cabeza. Yo le agradezco mucho poder compartir esto con otras audiencias, pero cuando comparto esto con los médicos para que lo entiendan, les digo, es como si ustedes por estar sentados así en este auditorio unos junto de otros, intercambiaran genes, insisto, no es sexo, intercambiaran genes con su vecino de asiento y salieran de aquí con el color de ojos o el color de pelo de su vecino de asiento.
Ese es el tamaño de esta movilización genética. O sea, por estar juntito una bacteria de la otra, puede intercambiar caracteres genéticos. Puede intercambiar un plásmido entero que traiga 20, 30 genes. Y entonces pues, puede ganar algo más que color de pelo o color de ojos. Puede ganar, entre otras cosas, resistencia bacteriana. Para hacer la historia más complicada, por si esto no fuera poco, resulta ser que los elementos genéticos usualmente se intercambian trozos, cachos entre sí. Entonces aquí tienen ustedes un plásmido, cada uno, los plámidos son circulitos de DNA, cada uno de las regioncitas es un gen distinto. Entonces aquí tenemos un gen azul, un gen amarillo, un gen verdoso, un gen rojo. Y vamos a decir que este plásmido, aquí lo tenemos linearizado, es el mismo circulito pero lineal. Vamos a decir que este plásmido llega junto a este otro plásmido. Y resulta ser que un cacho de este plásmido, digamos de aquí a aquí, de este gen gris a este gen amarillo, se puede movilizar y quedar en medio de este gen morado y este gen cafecito. Y entonces lo que tenemos es que aquí está el gen morado y el cafecito, nada más que lineal, y aquí tenemos del amarillo, rojo y gris, que son esta parte de aquí, y este se viene para acá. Y eso es lo que llamamos transposición, y esto es lo que hacen los transposones. Entonces los transposones pues, son una característica peculiar, ahorita les platico un poquitito de la historia de ellos. Y luego, para hacer la historia aún más complicada, resulta ser que algunos transposones, veamos al transposón, que es este cachito amarillo, rojo, gris, que se acaba de brincar de aquí para acá, este cachito tiene precisamente en esta región, un sitio de recombinación que permite que se integre algo que llamamos cassette genético, que es un circulito de DNA, no es de ninguna manera el tamaño de un plásmido, es a veces un solo gen, cuando mucho dos, que tiene un sitio de recombinación homólogo con este de acá, y entonces este cassette genético se integra y lo que tenemos es esto. ¿Y cómo le llamamos a esta región que permite eso? Le llamamos integrón. Este nombre de cassette genético se le puso, esto lo descubrieron en los 80s, cuando antes del MP3 y antes del CD, cuando oíamos música con cassette. Yo sé que ustedes saben ¿qué es eso? Pero oíamos música con cassettes, con estas cosas que traían una cinta magnética. Y entonces la idea del cassette genético era que si ustedes querían cambiar cassettes, pues le apretaban un botón, sacaban el cassette de la máquina y ponían otro. Y eso es lo que hacen los integrones. Los integrones son como las máquinas tocacintas, y ustedes pueden poner un cassette, y si hoy están de humor de Mozart, ponen Mozart, y si mañana están de humor de rumba, pues ponen rumba. Si una bacteria está un día de humor de ser resistente a beta-lactámicos, pues pone una beta-lactamasa, y si está de humor de ser resistente a aminoglucósidos, pues pone una transferasa acetiltransferasa de aminoglucósidos. Y entonces esto le permite a la bacteria ir intercambiando sus genes. ¿Quiénes son los que están detrás? Nada más por un cierto reconocimiento a los sabios que están detrás de esto, vale la pena decirlo. Barbara McClintock descubrió los transposones. No los descubrió en bacterias, los descubrió en el maíz. Barbara McClintock estaba trabajando en Cold Spring Harbor Laboratory, descubrió que algunos genes en el maíz brincan. De hecho, nosotros tenemos transposones, así es más o menos como funciona nuestro sistema inmune. Pero descubrió así que este cambio en los colores de los granitos del maíz tenía que ver con transposones. Y entonces lo presentó en un congreso en 1942, en un congreso del Cold Spring Harbor Laboratory, y le dijeron, y cito textual, le dijeron: tenías que ser mujer para salir con una idea tan estúpida, los genes no brincan. Y entonces, bueno, resulta que los genes sí brincan, y después se tuvieron que traer sus palabras y le dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, porque en efecto los genes brincan, los genes del maíz y los genes bacterianos. Stanley Cohen, que todavía sigue vivo, Stanley Cohen descubrió que los plásmidos bacterianos funcionan como extraordinarios almacenes de transposones. Entonces las bacterias pueden movilizar información genética con extraordinaria facilidad con esto. Y hubo otra mujer, Ruth Hall, australiana, fue la que en los 80s descubrió o describió por primera vez el integrón y los cassettes genéticos, y se dio cuenta de toda la enorme maquinaria. Y cuando les pongo esta carpeta de argollas aquí, pues es para indicar lo que es una carpeta de argollas. ¿Qué tiene de chiste comparado con un cuaderno, con un libro o algo encuadernado? Traten ustedes de agarrar su libro de microbiología que estén llevando y por insertarle capítulos o sacarle capítulos, tienen que arrancar las páginas y dañarlo. Bueno, con una carpeta no, con una carpeta abren la argolla, meten las hojas o sacan las hojas que quieran, y eso es lo que se puede con toda esta maquinaria. Pueden sacar y meter genes
en este tipo de vehículos, gracias a los sitios de recombinación del integrón, gracias a los genes de transposición del transposón, etc. Y entonces esto le da una enorme versatilidad genética al genoma bacteriano. ¿Qué es lo que entonces tenemos ahora? Pues este mismo escenario, nada más que esta bacteria que por angas o por mangas había ganado resistencia, pues la había ganado por una mutación o porque había ganado un gen de resistencia de una bacteria productora de antibióticos. Veo aquí afuera un póster en el cual alguien se puso a hacer secuenciación de actinomicetos y pues con el propósito de ver qué es una característica filogenética común, pero al final de cuentas pues, eso me indica a mí, ustedes ya saben, que muchos actinomicetos, bacterias sobre todo de género Streptomyces, son las productoras de la gran mayoría de los antibióticos. Y estas bacterias necesariamente son resistentes a sus propios venenos, traen los genes de resistencia. Y entonces una de estas bacterias puede haber ganado uno de esos genes de resistencia por alguno de los procesos que les acabo de comentar, transformación, transducción, conjugación, etc. El punto es que cuando hago esto y aplico una presión selectiva, lo que está pasando del otro lado, lo que yo veo, es una bacteria resistente, porque eso es lo que es obvio. Pero ¿qué es lo que no es tan obvio? Pues lo que no es tan obvio es que las características que hicieron a esta bacteria resistente en primer lugar, esas angas o mangas, que puede ser hipoinmutabilidad, mejor respuesta a estrés, mayor movilidad genética, esas características también están pasando en la presión selectiva. Esta bacteria no solo es resistente porque tiene algunas de estas características y entonces toda esta población es mucho más algo con respecto a la población original. De forma que cuando le ponemos un siguiente filtro, una siguiente presión selectiva, un nuevo antibiótico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a enfrentar a una población mucho más hábil, mucho más, llamémosle muy entre comillas, inteligente, una población bacteriana que tiene mecanismos que le permiten enfrentar los estreses ambientales con más éxito. Y entonces lo que vamos a tener aquí al final, pues va a ser no solamente bacterias más resistentes, sino bacterias más competentes para enfrentar el reto ambiental. Y cada vez que ponemos un nuevo antibiótico, pues lo que estamos haciendo es haciendo cada vez más resistente y más competente a la población bacteriana en general. Ok, todo esto, insisto, pues es Joshua Lederberg, y es también Nancy Kleckner, y es también Stanley Cohen, y es también Ruth Hall, pero en realidad esto sigue siendo, aunque con detalles que desde luego Darwin no podía haber sabido en su momento, sigue siendo evolución darwiniana, es variación biológica y es presión selectiva, que son las piezas angulares del modelo darwiniano de evolución. Ok, ahora tenemos ya nuestra población resistente. Ahí tenemos un montón de bacterias y esta R quiere decir resistente y son resistentes al antibiótico verde. No le pongo nombre, es el antibiótico verde. Y están causando una infección a una persona. Y en esa persona, por pura mala suerte, existe por ahí esta otra bacteria que es resistente al antibiótico amarillo y que tiene la habilidad de conjugar, digamos, con la bacteria que tiene resistencia al antibiótico verde. Como la bacteria resistente al antibiótico verde, y así se lo hacen saber al médico, ¿qué es lo que le va a poner el médico a este paciente? Pues no debiera ponerle el antibiótico verde, le va a poner el antibiótico amarillo. ¿Y qué va a pasar en consecuencia? Pues lo que vamos a tener es que va a sobrevivir este transconjugante que era resistente al antibiótico verde y que ha ganado ahora la resistencia al antibiótico amarillo, ahora resistente a dos antibióticos. Y luego esta bacteria sufre en el paciente una mutación. Acuérdense que estos son fenómenos al azar, pero una mutación que le dé una nueva resistencia. Y ahora, como esta bacteria resistente al antibiótico verde y al amarillo, pues le vamos a poner un nuevo antibiótico, el antibiótico azul. ¿Y qué va a pasar si por puritita mala suerte la mutación causa resistencia al antibiótico azul? Pues vamos a tener una bacteria resistente a 3 antibióticos. Y así va pasando. Y luego tenemos a 4, y a 5, y a 6, y a 7 antibióticos, a lo que llamamos ahora multiresistencia, y cada vez más, con mucha preocupación, lo que llamamos panresistencia. Y cuando digo panresistencia no me refiero a resistencia al pan, porque nada resiste al pan, o sea, vean lo que hizo Calderón y lo que hizo Fox en 12 años, manejaron al país, pero cuando digo panresistencia, resistencia a todo lo que haya. A todo lo que haya puede ser a todo lo que haya reportado en la literatura, o puede ser a todo lo que haya en el hospital. Si ustedes van al Seguro Social y están hospitalizados, hay 3 antibióticos. Y entonces, si la bacteria resistente a esos 3, pues es pan resistente para efectos prácticos. O sea, no hay nada
que sea útil para quitarles la infección. Entonces podemos llamarle panresistencia a diferentes cosas. La definición formal es resistencia a absolutamente todo. Y no es raro, o sea, cada vez más las bacterias, sobre todo en el hospital, pero también un poquito afuera, empiezan a ser ahora panresistentes. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues porque empezamos a usar esta presión selectiva a lo idiota. ¿Qué tan a lo idiota? O sea, uno se pregunta, ¿no? Yo me imagino que todos aquí alguna vez en su vida han recibido un antibiótico. Y podría apostar que alguien, o por lo menos 2 o 3 personas aquí han recibido un antibiótico en los últimos 3 meses. O sea, es algo muy común haber recibido un antibiótico, porque tener una infección es más o menos común, pero eso no nos hace una idea de qué tantos antibióticos se producen. Resulta ser que se producen 100.000 toneladas al año de antibióticos. 100.000 toneladas al año no nos dicen mucho, ¿no? ¿Qué son 100.000 toneladas? ¿Qué es? Bueno, nada más para que se hagan una idea. Hay un campo de fútbol reglamentario. Si ustedes ponen los antibióticos, 100.000 toneladas de antibióticos encima del campo de fútbol, ustedes construyen una capa de 15 metros de altura sobre el estadio de fútbol. 15 metros de altura, que debe ser la altura del edificio completo. Una capa de 15 metros sobre todo una cancha de fútbol. Es una bestialidad de antibióticos. Pero con todo, pues, si me dicen cuánta agua se consume en el Distrito Federal, pues eso se debe de consumir por minuto o por segundo, qué sé yo. O sea, en realidad no nos dice mucho. Déjenme ponerles algunos otros factores. 100.000 toneladas son en realidad 100 millones de kilogramos. O sea, hace 100 billones de miligramos. 100 millones de miligramos. Una dosis típica de antibiótico, varía mucho de antibiótico a antibiótico, pero una dosis típica de antibiótico es 500 miligramos. Si usted toma ampicilina o ciprofloxacino, la dosis estándar es 500 miligramos. Si ustedes dividen esta cantidad de miligramos en capsulitas de 500 miligramos, les alcanza para darle 25 cápsulas a cada uno de los habitantes del planeta, a cada uno de los 7.500 millones de personas que hay sobre la faz de la Tierra. Le pueden dar 25 cápsulas de antibióticos al año. Suena, sí es mucho, pero tanto es tantito. Bueno, el punto aquí es que los antibióticos son compuestos extraordinariamente poderosos. A veces 1 miligramo por litro es suficiente para que el litro se haga bacteriostático bactericida. Y entonces, si ustedes diluyen a tasa de 1 miligramo por litro estos 100 millones de miligramos, en la cantidad de agua que les queda bacteriostática o bactericida es equivalente a la del lago Nicaragua, que es el segundo cuerpo de agua más grande del continente americano. Nada más para que se hagan una idea, esta estrellita insignificante de aquí es la ciudad capital, Managua. Entonces se pueden imaginar el tamaño que tiene el lago Nicaragua. Entonces pueden hacer bactericida al lago Nicaragua completo una vez al año con la cantidad de antibióticos que se producen. Y eso, pues uno dice, pues qué barbaridad, pero pues hacen falta, ¿no? Pues sí, yo necesito antibióticos. Y entonces, pues si eso se está produciendo es porque la gente se enferma. Bueno, resulta ser que, déjenme decirles la primera parte de la mala noticia. En México, antes uno podía comprar antibióticos sin receta médica. Ahora necesita uno pedirle permiso a un médico para comprar antibióticos. Y eso dicen que es muy bueno. En realidad no está bueno porque si ustedes quieren comprar un antibiótico y no tienen la receta médica, tienen 2 opciones. Van a una farmacia, esas que tienen un consultorio junto, muy frecuentemente con una botarga afuera, y le pagan 20 pesos al doctor que está ahí y les hace una receta del antibiótico que se les dé a ustedes la gana. Y entonces lo único que hace es que cuesta más caro. Y eso es si no tienen ustedes mucho talento, pero si tienen un poquito de talento, hacen ustedes una copia de una receta en una impresora láser, de color de preferencia, y le ponen ahí el nombre de un médico ficticio, un registro de una cédula profesional, y con eso ustedes lo llenan a mano, lo presentan en una farmacia y les venden un antibiótico. Yo lo he hecho, y he hecho recetas a nombre del doctor Alejandro Fleming. Nadie se da cuenta, le venden lo que se le dé la gana. Pero vamos a suponer que eso no es cierto, que eso no ocurre y que en realidad hemos depositado en nuestro sabio cuerpo médico la capacidad de emitir recetas de antibióticos. El gran problema es que 1 de cada 2 recetas de antibióticos está mal. O sea, que los médicos prescriben los antibióticos con los pies.
y entonces les recetan antibióticos para un resfriado, que todos sabemos que los resfriados los causa un virus, no una bacteria, y que los antibióticos no les hacen nada a los virus, sino a las bacterias. Les dan antibióticos para una diarrea, que una diarrea sin antibióticos dura 7 días, una diarrea con antibióticos dura una semana. No hay ninguna diferencia. Entonces, una de cada 2 recetas, y eso no es México, eso es en todo el mundo, una de cada 2 recetas médicas de antibióticos está equivocada. Y eso es malo. Pero bueno, pobrecito, ¿no? Hay que entenderlo. Pero no, eso no es lo peor. Lo peor es que los antibióticos en realidad se usan para otros propósitos, se les dan de comer a los cerdos. ¿Por qué? Pues porque se descubrió por accidente que si les ponen un poquito de antibióticos en la comida, crecen un poquitito más rápido. Y entonces si crecen un poquitito más rápido, pues el criador de cerdos puede sacar a sus cerdos al matadero 2 o 3 días antes y se ahorra una lana, sobre todo si tiene varios miles de cerdos. Y se los dan también a las gallinas. Y entonces pues en las gallinas, ahí no crecen más rápido, pero si hay una gallina enferma en una de estas jaulas, y las jaulas pueden albergar entre 10 y 30 mil gallinas, pues en vez de sacar a la gallina enferma y darle un antibiótico, no, que flojera, vamos a ponerle aquí en el bebedero a todas las gallinas de la jaula antibiótico, para que se cure la gallina enferma y también para que no se vayan a enfermar las otras, ¿no? Y se lo ponemos también a los peces. No tenemos la visión romántica de que los peces los andan pescando la gente en el mar, pero en realidad la gran mayoría de las cuestiones que nos comemos hoy en día vienen de acuacultura, de redes y jaulas que están metidas en cuerpos de agua, y pues estos pobres peces también se enferman, y entonces ahí les echan litros de antibióticos en solución, que desde luego no queda retenido por los barrotes o la red, y se van al resto del cuerpo de agua. Bueno, sorpréndanse, México es uno de los pocos países que todavía rocían streptomicina y gentamicina en las peras y en las manzanas para curar enfermedades bacterianas en las plantas. Y sorpréndanse aún más, en algunos lugares se utiliza hasta en los campos de golf, en donde el pasto se empieza a poner como amarillito por erwinia, y entonces hay que ponerle, para que los jugadores de golf, que pagan varios cientos de miles de pesos por andar pegando a su pelotita, no se encuentren con un parche amarillo de pasto. ¡Qué cosa más horrible! Vamos a echarle antibióticos al pasto. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que de esas 100,000 toneladas de antibióticos que se producen al año, entre el 50 y el 80% se van a ir. No se van a curar gentes, se van a engordar cerdos, se van a tratar peras enfermas. Y entonces, 50, o sea, más de la mitad, más de las 3/4 partes de los antibióticos que producimos se van a estos propósitos. Si me lo preguntan a mí me parece que eso es esencialmente inmoral, porque la gente se está muriendo. Se está muriendo a tasas de 50,000 personas al año en Estados Unidos, 700,000 personas al año en el mundo, porque el señor que cría cerdos se ahorra unos pesos o unos dólares para sacar sus cerdos un poco más rápido al matadero. Y entonces es verdaderamente inmoral que esto esté ocurriendo. Y entonces, para hacerles un escenario lo más complejo posible, déjenme decirles cómo está esto. Ahí tenemos a la industria farmacéutica, que es la que produce antibióticos. La industria farmacéutica entonces le da la gran mayoría de los antibióticos a lo que llamamos ganadería industrial. Estas cosas que además son las versiones más parecidas del infierno sobre la tierra. Son unas jaulas que pueden tener jaulas de 10 pisos de cerdos, en donde afortunado es el cerdo que vive arriba, porque se pueden imaginar cómo vive el cerdo que está abajo. Y son jaulas en donde el cerdo apenas se puede mover para que no haga ejercicio y no adelgace y engorde y crezca más rápido. Y entonces ese pobre animal vive toda su vida metido en una jaula en la que apenas se puede mover. Eso es la ganadería industrial. Y entonces la gran mayoría de los antibióticos vienen a dar acá. Una pequeña porción, la tercera parte, la cuarta parte, se va a dar a pacientes enfermos. Ya no digamos si para bien o para mal, se va a dar a los pacientes. Estos animales liberan estas flechas oscuras, son antibióticos. Estos antibióticos vienen a dar acá, y cuando ustedes se tragan un antibiótico, el antibiótico que se tragan no desaparece así. Acuérdense que nada se crea ni se destruye. Y el antibiótico a veces ni siquiera se transforma. La gran mayoría del antibiótico que ustedes se tragan lo eliminan. Entonces, cada vez que van al baño, pues, a veces la mitad, pero a veces hasta el 80% del antibiótico que se tragaron activo va a dar en la orina y en las heces al baño. Y lo mismo pasa con los animales. ¿Y qué es lo que hacemos con las heces de estos animales? Se llama estiércol.
y con el estiércol abonamos la tierra. Y entonces, pues todo el antibiótico que estaba en el estiércol va a dar a la tierrita que usamos para crecer nuestros vegetales, por eso la abonamos, ¿no? También ese estiércol y otros desechos pues, van a dar al agua, ¿no? Pues ahí se tira al agua o se filtra de aquí y va a dar también al agua. Lo que se le dio a los pacientes, por su lado, pues va a dar, primero, si viven en una ciudad de un país desarrollado, va a dar una planta de tratamiento. En ciudades como la Ciudad de México, menos del 10% del agua residual va a dar agua al tratamiento y toda esa agua se descarga directamente en cuerpos de agua natural. Y entonces todo lo que los pacientes orinan o defecan de antibióticos va a dar a los cuerpos de agua natural. Y desde luego la industria farmacéutica también tiene aguas residuales, algunas van a plantas de tratamiento, pero otras en China, en la India, por ejemplo, que son los principales fabricantes de medicamentos genéricos, no tienen plantas de tratamiento y van a dar directamente a las aguas, a los cuerpos de agua, ríos y lagos en todo el mundo. Las plantas de tratamiento pues también descargan lo que tienen en las aguas, un poquito, pero todavía algo del antibiótico que se descarga de cualquiera de estas fuentes va a dar al cuerpo de agua final. Esos son los antibióticos, pero cada vez que ustedes le dan antibióticos a un cerdo, pues las bacterias del cerdo se hacen resistentes. Y esas bacterias resistentes están embarrando toda la carne de los cerdos, de las gallinas, los peces criados en el agua llenos de antibióticos, y todo lo que ustedes reciben así del supermercado está lleno de bichos resistentes a antibióticos. Desde luego ustedes dicen, pero yo soy vegetariano, no, yo estoy a salvo de eso. No, pues también sus vegetales están crecidos en estiércol, y ese estiércol está lleno de bacterias resistentes, y entonces todos los productos vegetales tienen una fuerte carga de bacterias resistentes que se seleccionaron acá. Desde luego todo esto también va a dar a las aguas naturales, porque pues ahí van enormes cantidades de bichos resistentes. Los pacientes pues también liberan bacterias, y entonces una persona tratada con antibióticos orina o defeca bacterias resistentes y que van a dar directamente o por el intermedio de plantas de tratamiento. Y para hacerlo aún peor, las plantas de tratamiento suenan como fantásticas, porque ustedes meten una porquería insondable que son las aguas negras y le sale una agüita más o menos tranquila, que es con la que se rellena el agua de Xochimilco, por ejemplo. Pero, es en serio, no estoy bromeando. Pero el grave problema es que las pocas bacterias, esa fracción chiquita de bacterias que sobrevive la planta de tratamiento, son terrible, monstruosamente resistentes a antibióticos. Porque aquí los lobos estos de las plantas de tratamiento son medios fenomenales para que las bacterias intercambien genes y se anden conjugando y lo que sea, y todo el reacomodo de genes que puede ocurrir aquí da por resultado que las poquitas bacterias que sobreviven, pues son poquitas, pero son bien resistentes a antibióticos. Y luego tenemos otras cosas que no están aquí, no se le puede poner una flecha, pero las aves y otros animales voladores, como las moscas, movilizan las bacterias de un lado para otro, y entonces van y se paran aquí en las porquerías de estas, y luego se van y se paran acá, y luego acá, y luego van acá, y andan movilizando aéreamente bacterias, sobre todo las aves migratorias. Y entonces en los suelos y en las aguas naturales, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos concentrando montones de bacterias y montones de antibióticos. Y entonces en este lugar pasan algunas cosas interesantes. Hay antibióticos, hay otros biocidas, herbicidas, otros plaguicidas que también tienen efectos selectivos sobre las bacterias resistentes, metales, los metales pesados, el mercurio, el plomo, el hierro, la plata, son metales que usualmente no existen en condiciones naturales libres. Nuestra actividad minera las libera, y hay concentraciones importantes en las aguas, en los cuerpos de agua asociados a la civilización humana. Y estos metales usualmente tienen efectos bactericidas, y estos metales las bacterias se defienden de ellos con genes de resistencia, que usualmente van de la mano de genes de resistencia a antibióticos. Y entonces aquí, mezclados, ponemos bacterias comensales y patógenas que vienen de acá o de acá, y que las hacemos coincidir con un montón de bacterias ambientales, esos streptomyces productores de antibióticos, esas bacterias que ni siquiera sabemos cómo se llaman, que la gran mayoría ni siquiera las hemos podido cultivar en el laboratorio, y ahí se la pasan haciendo transferencia genética horizontal. Y los resultados de eso son verdaderamente impredecibles. Sabemos que algunos de los genes de las bacterias ambientales, que no existían en la clínica hace unos cuantos años, de pronto ahorita están causando brotes epidémicos en los hospitales. ¿Por qué? Pues porque brincaron del ambiente a bacterias comensales, que luego pasaron a los animales silvestres,
o que luego pasaron a las aguas residuales, de las aguas de un río o un lago a las aguas potales, finalmente de ahí bebemos todo, y todo esto, ya sea de aquí o de las plantas o de la carne que nos comemos, viene a dar regreso con nosotros. Y entonces, pues esto es un círculo, esto no hay forma de escaparse de él. Estamos expuestos, estamos rodeados de antibióticos y de bacterias, y esto es algo muy preocupante. Déjenme terminar esta plática con un tema que es el otro lado. O sea, esto es todas las causas biológicas y el estado general de la situación. Pero ustedes pueden decir, ¿y yo de qué me preocupo? Siempre va a haber una industria farmacéutica que ponga nuevos antibióticos. Entonces, si ya hay bacterias, piensan 10 antibióticos, pues normalmente tengo que esperar que llegue el 11º. Y ya, no me voy a preocupar. Nomás que resulta ser que vean ustedes lo que ha pasado con el descubrimiento de nuevos antibióticos. Entre 83 y 97 se descubrieron 16 antibióticos nuevos. Entre 88 y 92, nomás 14. Entre 93 y 97, nomás 10. Entre 98 y 2002, nomás 7. Entre 2003 y 2007, nomás 5. Entre 2008 y 2012, nomás 2. De 2012 acá no se ha descubierto ningún nuevo antibiótico. Entonces, no hay nuevos antibióticos. Entonces ya hay resistencia, está en todos lados, está creciendo alarmantemente y por añadidura nadie está haciendo nuevos antibióticos. ¿Y por qué carambas no estamos haciendo nuevos antibióticos? Pues porque son mal negocio. Y entonces, como nosotros, la sociedad, me refiero, toda la sociedad humana, ha puesto en la industria farmacéutica, le dijeron, por favor, cúrame. Y entonces ya no hacemos investigación sobre estas cosas. Le dijimos a la industria farmacéutica, cúrame, por favor, confío en ti, así eres. Y la industria farmacéutica es un negocio que está guiado por las leyes de libre mercado. No más que las leyes de libre mercado y los antibióticos no se llevan bien. ¿Por qué? Porque las infecciones son curables. O sea, el paciente se cura o se muere. No hay puntos medios. Es rarísima la infección bacteriana, que es crónica. Entonces, ustedes se pescan una infección de vías urinarias, se les quita o se mueren. Se pescan una de esas infecciones en el hospital, se les quita o se mueren. Son rarísimas las infecciones que son crónicas, que el paciente anda con ellas durante semanas o meses. Y entonces, pues eso es mal negocio, porque ¿cuánto les pueden vender de un antibiótico? Pues una semana de tratamiento. Pero si ustedes tienen diabetes, ya están enganchados de por vida. O sea, no se cura la diabetes. ¿Tienen hipertensión? No se curan, están enganchados y tienen que tomar un antihipertensivo. ¿Tienen disfunción eréctil? Están enganchados de por vida, tienen que tomar su pastillita azul. Y si no, pregúntenle a Pfizer, el negocio fenomenal, lo resucitó entre los muertos. Literalmente, Pfizer estaba a punto de tronar y de pronto descubren Viagra y ahorita son la principal farmacéutica sobre la faz de la tierra. Entonces, pues es un mejor negocio, un medicamento de por vida. Antibióticos hay muchos, entonces pues es mejor negocio buscar fármacos contra otras enfermedades, ¿no? O inventar una nueva enfermedad. Y ustedes dirán que lo digo de broma, pero en mis tiempos, cuando un compañero mío se ponía latoso en la escuela, le daban un zape, era un niño latoso. Hoy tiene trastorno de déficit de atención y le dan una pastilla. Una cuarta parte de los niños de los Estados Unidos reciben pastillas para el síndrome de déficit de atención. Y entonces se inventaron una enfermedad y para este tratamiento. Fantástico negocio redondo. Y entonces hay el síndrome de la pierna inquieta, bebés. Síndrome de la pierna inquieta. ¿Les ha tocado ese compañero de banco que es insufrible, que se la pasa moviendo la pierna? Bueno, usted sabe que tiene un poquito de ansiedad, también denle un zape. No. Denle una pastilla para el síndrome de la pierna inquieta. Ese es mejor negocio inventar enfermedad. Estoy exagerando, pero no mucho. Hacen falta nuevas clases de antibióticos, pero es mucho más barato hacer refritos. Entonces, en vez de inventar un nuevo antibiótico, tomo una vieja cefalosporina que se inventó se descubrió el esqueleto de la cefalosporina en 1945 y le pongo ahora un grupo metido acá y un sulfidilo acá y de tuerzo y ya saqué una cefalosporina de 5ª generación. Y eso es mucho más fácil de hacer que andar descubriendo un antibiótico nuevo. Me hace falta un antibiótico nuevo. ¿Por qué? Porque ese refrito, la bacteria se va a hacer resistente así de rápido, tan rápido como dice el antibiótico, la bacteria se va a hacer resistente, pero es más fácil hacer refritos. Hay presión, habemos legiones de gente como su seguro servidor que se la pasa diciendo a los médicos por piedad, dejen de recetar antibióticos, solamente úsenlos cuando hace falta. Y entonces pues hay presión para no usarlos.
En cambio, pues es un mejor negocio hacer un medicamento que se prescriba sin miedo. Las estatinas, estos medicamentos para el control del colesterol, el fabricante, otra vez Pfizer, está diciendo, hay que tomarlas todos, aunque no tengan el colesterol alto, y no vaya a ser. Y se puede prevenir problemas cardiovasculares, y realmente los efectos adversos son tan poquitos que no importan. Entonces, tómense, aunque no tengan no tengan el colesterol elevado, tómense una estatina para prevenir, no vaya a ser que. Y eso está funcionando, en algunos países se está tomando como política, antibióticos desde luego no. Y desde luego, pues el mejor antibiótico es el antibiótico de espectro reducido, el que mata a uno que otro bicho, pero es mucho mejor negocio un antibiótico que se puede usar para absolutamente todo. Entonces ustedes tienen un antibiótico como la amoxicilina clavulanato, que lo pueden dar para la otitis, la sinusitis, la neumonía, la infección de vías urinarias, la diarrea, la gonorrea. Es un extraordinario negocio. Si tienen un antibiótico que nada más le pega a los enterococos faecium, van a tener 200 casos al año en el país, no es buen negocio. Entonces es mucho mejor negocio un antibiótico de espectro amplio. Y entonces, como la industria farmacéutica ya no quiere hacer antibióticos, pues ahora estamos pensando en darles incentivos para que los hagan. Y entonces hay dos tipos de incentivos, de empujar o de jalar, ¿no? Los de empujar es bajarle el costo y el riesgo. Vamos a darle lana a la industria farmacéutica, o vamos a disminuirle los impuestos, o vamos a darles unas patentes amplias a sus otros productos para que puedan hacer negocio con otras cosas, si por piedad se meten de nuevo a hacer investigación sobre antibióticos. Es un tipo de incentivos, o los otros, los de jalar, que incrementan la utilidad, y esto puede ser simple y llanamente subirle el precio. Ustedes sacan un nuevo antibiótico, yo les prometo que se los va a pagar a 5,000 pesos la dosis. Pues ok, voy a dedicarme a hacer antibióticos, o les garantizo que se los compro, como Seguro Social, ISSSTE o una compañía de seguros. Yo voy a garantizar el mercado. No más que hacer un nuevo antibiótico, desarrollar un antibiótico desde cero, cuesta entre 800 y 2,000 millones de dólares, sí es una lana, pero en incentivos, por ejemplo, si ustedes aplican patentes de estas comodín, una patente comodín cuesta 40,000 millones de dólares a la sociedad. Y entonces, pues si al laboratorio nada más le cuesta 2,000, ¿por qué le vamos a regalar 40,000? Darle una extensión de patente a un laboratorio nos cuesta a nosotros 5,000 millones de dólares, porque ya no podemos usar un genérico durante los años en los cuales esté cubierta la patente, pero el laboratorio nada más tiene que invertir 2,000, a lo mejor menos, a lo mejor 800. ¿Por qué le vamos a dar 5,000 millones? Pero pues desde luego ellos nada más están pensando en la lana, pues ese es el chiste de la industria. La gran pregunta es que si yo tengo incentivos de estos de push and pull, estos son una parte de un esquema mayor. Incentivos pueden ser incentivos de zanahoria y de garrote. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen un burro, lo pueden hacer caminar por dos maneras. Le ponen una zanahoria al frente y ahí va el burro, o le dan con una vara y se mueve, le cae que se mueve. Y entonces el punto es que todos estos incentivos que se están planeando, y se están planeando hoy en día, y ya el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de incentivos para la industria farmacéutica para que haga esto, pero todos son zanahorias. ¿Por qué no pensamos en garrotes? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en que en vez de patentes comodín, si haces investigación y desarrollo de antibióticos, ¿por qué no mejor ya no te apruebo patentes para productos que no tengan ninguna utilidad médica? ¿Por qué no en vez de una extensión de patentes, yo te recorto las patentes si no haces investigación? ¿Por qué no en vez de altos precios a nuevos antibióticos, yo te bajo los precios si no te dedicas a hacer investigación de antibióticos? Pues la respuesta es muy simple, porque estas cosas las tienen que hacer los gobiernos. ¿Y cuando han visto un gobierno, ustedes a un gobierno que haga algo que sea en beneficio de la gente? Los gobiernos hacen las cosas en beneficio de las empresas. Las empresas, desde luego, esto no les gusta. Y nunca va a salir una iniciativa de gobierno que vaya a hacer esto. Van a salir montones de iniciativas de gobierno que vayan a hacer esto. Y entonces, voy ya para el cierre. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como biólogos para enfrentar este problema? Y entonces, pues, podemos cuantificar la resistencia. Hay que saber, ¿no? Porque si no sabemos de qué tamaño es el monstruo, no podemos enfrentarlo adecuadamente. Entonces, cuantifiquemos la resistencia. Aquí está un resumen que publiqué hace 6 años del estado de la resistencia en México. Y está sacado de un montón de reportes así muy salteados, pero ese resultó ser el único reporte global de resistencia del país que había hasta el 2010. O sea, es ridículo, pero nadie cuantifica la resistencia globalmente en México.
Y los datos son alarmantes, el 70% de los neumococos son ya resistentes a la penicilina, el 50 o casi 50%, ¿dónde están? El 43% de las pseudomonas son resistentes a imipenem, y imipenem es uno de los antibióticos de último recurso, y 4 de cada 10 de las pseudomonas hospitalarias son resistentes a imipenem. Bueno, necesitamos saber esto. En medios clínicos o en medios ambientales. Aquí tenemos un estudio que hice en colaboración con Yuri Cristóbal, que nos está en la Universidad Veracruzana, y él fue, yo no fui, yo ahí me confieso totalmente gente que se sienta en el sillón a ver Discovery Channel, pero él sí era el que sí iba a tomar muestras, y tomó muestras de materia fecal de monos aulladores, monos arañas, tapires, jaguares, y en una zona boscosa bien alejada, todo medido con GPS, de poblaciones humanas en Veracruz. Y resultó ser que, ven ustedes, el número de muestras que traen al menos un bicho resistente. O sea, prácticamente todas las muestras de jaguares, que ¿por qué un jaguar a la mitad de la selva veracruzana va a traer bichos resistentes? O bueno, que traiga uno o dos. No, todas las muestras tienen al menos un bicho resistente. ¿Cuántos bichos? Al menos 3. ¿Cuántos tipos de resistencia? Al menos 4. Y entonces, pues, es importante saber esto porque eso nos está diciendo, de alguna manera, la resistencia y o los antibióticos están llegando a ambientes tan alejados como la selva veracruzana. Y estoy hablando de que muestrearon lugares que están a 8 o 10 kilómetros del ranchito más cercano. 8 a 10 kilómetros. Entonces, no es así como que, pues es que ahí había una ranchería ahí cerquita. No, estamos hablando de kilómetros de distancia, no a la ciudad de Veracruz, al ranchito más modesto de la vecindad. Entonces, esto podemos hacer como biólogos, caracterizar mecanismos de transferencia de resistencia. Este trabajo lo publicamos hace un par de años con gente de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Y entonces, resulta ser que han oído hablar de los transgénicos, de las plantas transgénicas y del pleito de si se usan o no se usan. En realidad, el transgénico usted se lo puede comer y no pasa nada. El transgénico. Pero el problema es que el transgénico está bañado con herbicidas. Ese es el chiste. Lo hicieron transgénico para que aguante los herbicidas. Y los herbicidas, esa ya es otra historia. Y entonces, pues hay algunos trabajos algo controversiales que dicen los herbicidas como dicamba, glifosato, son carcinogénicos, pero no me meto a esa polémica. Resulta ser que si ustedes le ponen glifosato o dicamba a Escherichia coli o a Salmonella, pueden en algunos casos incrementar o en algunos casos disminuir la susceptibilidad bacteriana a algunos antibióticos. Y vean ustedes cómo se incrementa la resistencia a ciprofloxacino casi de manera uniforme en Escherichia coli, independientemente del herbicida, y como otros pues modifican la susceptibilidad a canamicina o a cloramfenicol. Y entonces pues es importante saber que otras presiones selectivas están jugando un papel en este proceso. En un trabajo que hicimos con Irma Rosas y Valeria Sosa hace algunos años, nos encontramos, haciendo estos estudios ya de secuencia, nos encontramos con que los integrones, esas maquinitas que reproducen cassettes genéticos, pues se mantienen en las bacterias, esencialmente las que comparten un uso de codones similar, y esto, sin embargo, es necesario mantener una presión selectiva, o sea, se pierden con rapidez si no hay presencia de antibióticos. Desde luego, identificar nuevos antibióticos, sacar del juego a la industria farmacéutica es algo que podríamos estar haciendo. Este es un trabajo que hicimos con la gente del Instituto de Química, y nos encontramos con un compuestito con un espectro reducidísimo, tiene una actividad contra Enterococcus fecalis. No le hace nada a Escherichia coli, no le hace nada a Staphylococcus aureus, nomás contra Enterococcus fecalis. Entonces pudiera ser un compuesto atractivo para investigación más adelante. Pudieran desarrollar nuevos métodos diagnósticos. Gran parte del mal uso de antibióticos es porque las infecciones no se diagnostican bien. Este es un método que desarrollamos en el laboratorio para, en un ensayo que el médico puede hacer en su consultorio en 4 o 5 horas, puede identificar si la muestra de orina tiene o no bacterias y si las bacterias son sensibles o resistentes a un antibiótico. En 4 o 5 horas en el consultorio por menos de 100 pesos. Entonces, algo que podría facilitar el buen uso de antibióticos en ese terreno. Y desde luego lo más importante es desarrollar nuevas estrategias, porque ya no deberíamos estar trabajando para buscar nuevos antibióticos, deberíamos estar buscando nuevas estrategias para combatir las infecciones. Disminuir la virulencia bacteriana pudiera ser una,
desde luego prevenir la infección, vacunas, ese tipo de cosas podría ser otra. El laboratorio mío surgió en urgencia porque nos encontramos un compuesto que cuando ustedes ponen a la bacteria, este estafilococo dorado, crece así, la ponen con penicilina, crece un poquito menos, pero al rato ya va creciendo, le ponen este otro compuesto y vean ustedes cómo el crecimiento se va para abajo durante un buen rato. Durante 6 horas prácticamente disminuye en un 90% la carga bacteriana con penicilina. Entonces estamos de alguna manera favoreciendo que una bacteria resistente pierda la resistencia. Entonces esto pues, es eliminación de plásmidos como una estrategia para disminuir resistencia. Hay muchas cosas que pudiéramos estar haciendo desde el punto de vista de investigación y no dejarle todo esto a la industria farmacéutica para que sea su único campo de fuego. Y finalmente, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Pues a mediados del año salió una nota que publiqué en Nature con esta iniciativa NAMU. No haces antibióticos, no te compro. Y entonces, lo que estoy proponiendo es que se logre organizar una organización no gubernamental que audite a la industria farmacéutica aquellas compañías que produzcan nuevos antibióticos, que no los empujen con los médicos para fines inadecuados y sobre todo que no produzcan ni vendan antibióticos para uso agrícola. A esas compañías les ponemos un sellito para que son compañías bien portaditas, con su estrellita en la frente. Y entonces luego se saca la lista con los médicos y el médico entonces, ante una opción, si puede prescribir un medicamento, no un antibiótico, un medicamento de una compañía que cumpla con esto, lo hace. Y si no cumple con esto, no se prescribe su medicamento. Y entonces vamos a ponerle, además de zanahorias, pues vamos a ponerle garrotes, ¿no? Pero eso tiene que ser presión social. Esto está funcionando parcialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos la comunidad dijo, vamos a boicotear a McDonald's y vamos a boicotear a Kentucky Fried Chicken hasta que dejen de ponerle antibióticos, dejen de comprar pollo alimentado con antibióticos. Y pues Kentucky Fried Chicken y McDonald's compran el 82% del pollo en los Estados Unidos. Si ellos dicen no compro pollo con antibióticos, los productores de pollo dejaron inmediatamente de ponerle antibiótico al pollo. Entonces no hizo falta una acción gubernamental que nunca se ha logrado en los Estados Unidos. Fue una acción comunitaria, una acción social, de presión. Y entonces pues creo que esa es una opción. Si no los logré convencer de que se metan al terreno de los antibióticos por el lado profesional, pues por lo menos hacer un poco de presión social. Termino entonces, recuerden un detalle: las infecciones mayoritariamente no dependen de estilo de vida, porque en muchas ocasiones pensamos, el diabético, pues él se lo buscó, ¿no? Porque este tragón, lo cual no es del todo cierto, pero es su problema. O el que trae cáncer de pulmón, pues por andar fumando, si no hubiera fumado, hubiera dado cáncer de pulmón, es un poquito más cierto, y esas son cuestiones de estilo de vida que son previsibles. Pero realmente es muy difícil prever que, pues no sé, ahorita se me caiga un plafón de estos encima, me cause una fractura expuesta en el hombro, termine yo en el hospital, me infecte con estafilococo meticilino resistente y me muera por un triste accidente. Y esto es desafortunadamente algo a lo que estamos expuestos todos, no necesariamente por estilo de vida. Las infecciones nos pueden afectar a todos. Y entonces, pues la gran pregunta es, ¿queremos seguir en las manos de quien nos ve con cara de pesos y centavos, de la industria farmacéutica que dice, sí, pero solo si me das una lana voy a hacer antibióticos nuevos? Pues les corresponde a ustedes, yo ya voy de salida. Pero acuérdense que para 2050 va a haber 10 millones de muertos por resistencia bacteriana. Y algunos de esos pueden ser ustedes. Les agradezco mucho la atención.